Así que cuéntenme, ¿cómo les fue con los videos? ¿Los lograron ver todos? ¿Qué les pareció? Cero dudas. Y si no hay dudas, nos vamos ahorita. No. Sí, hombre, vengo cargado de dudas específicamente con ese así. Con el cacique, eso es lo que vamos a ver hoy. Pero quiero empezar por algo. ¿Se entendió el video? Empecemos por ahí. El video explicatorio de 10 minutos es un video sumamente educativo, por eso les digo, lo encontré hace como un año y no lo he dejado de usar porque es un video que explica todo súper bien, que pone ejemplos, que le brinda realmente la oportunidad de que usted analice qué es lo que está usted teniendo. Entonces, básicamente el cacique es un sistema de clasificación. Como les había dicho, ustedes todavía no se habían encontrado con una prueba que les diera tanta información como FPI. Y entiendo que puede ser abrumador, puede ser así como, ay no. O sea, les soy sincero, yo me sentía así también cuando fui estudiante. Igualito. Entonces, el CASIC es una herramienta para que toda esa cantidad de información que nosotros estamos recibiendo podamos empezar a organizarla de manera más eficiente. ¿Ok? Entonces, hay algunos tips por ahí que quiero ir compartiendo con ustedes. Hay algunas, creo que la primera duda que de repente les puede empezar a surgir es qué pasa si alguno de los dos, perdón, si algún rasgo, algún síntoma cabe dentro de dos diferentes categorías. Esa es la pregunta número uno, es la que yo colocaría ahí como los productos que dice FAQ, F-A-Q, Frequently Asked Questions, las preguntas más, las que son más repetidas. Entonces, ¿qué pasa en esto? Principalmente esto ocurre a nivel cognitivo y a nivel conductual. Por ahí tal vez cognitivo emocional o somático conductual. Tal vez por ahí puede haber algunos cruces, pero lo más frecuente es cognitivo conductual, porque no sabemos realmente determinar dónde inicia. Por ejemplo, si hablamos de conductas compulsivas, por ejemplo, ya sabemos de que la conducta como tal es la compulsión, pero a lo mejor esa conducta viene impulsada por algo atrás. Entonces, y que es un pensamiento. Entonces, ¿cómo podemos distinguir esa línea tenue? Entonces, ¿cuál es la salida más salomónica? La coloco en las dos categorías. ¿Ok? No se martiricen, el CASIC no es un método perfecto. Es un método que ustedes van a ir desarrollando y esa habilidad ustedes la van a ir teniendo y la van a ir repitiendo, 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 porque es una actividad que están haciendo por primera vez. Todos la están haciendo por primera vez, ¿cierto? Entonces, no esperen sacar perfecto a la primera. Casi nunca ocurre. Es una habilidad que se logra mediante la repetición continua. Entonces, esa es la salida salomónica ahorita que ustedes están iniciando. Ya más adelante, cuando ustedes tengan más experiencia, se van a dando cuenta de que realmente hay cosas que solamente van en una categoría. Pero, como les digo, más adelante, con más práctica, con más oportunidad. ¿Ok? Entonces, yo creo que esa es la primera duda. Entonces, empecemos por ahí. ¿Alguien más tiene dudas de CASIC antes que pasemos a resolver dudas de código y clave? Okay. Voy a colocar aquí el vaciado. Esta es la presentación que ustedes ya tienen. ¿Ok? Toda esta parte ustedes ya la vieron por acá y vieron también el ejemplo. Entonces, lo que nosotros vamos a ir haciendo de todo esto es, vamos a ir copiando toda esta información y este ejemplo que nosotros tenemos acá, en el cual tenemos 3 escalas con 3 diferentes puntuaciones, hicimos el vaciado y lo copiamos, ¿cierto? Hasta aquí estamos bien. Creo que no hay dudas con el vaciado. El siguiente punto entonces es empezar a distribuir toda esta información en cada uno de los apartados. Por ejemplo, si yo veo que el primer apartado dice
inmovilización por síntomas, quejas somáticas un tanto delirantes, disminución de la eficiencia. Entonces, por ejemplo, estas dos son somáticas, ¿cierto? Entonces, copio, bueno, en mi caso yo los corto y lo pego donde debe de ir, ¿ok? Siguiente punto, disminución de la eficiencia. Hablamos de algo conductual. Entonces, vengo de igual manera, lo corto y lo voy pegando. Y ese es el procedimiento. Al final, algo importante del cacique. Si ustedes ven, hay algunas, pueden existir algunas características o algunos rasgos que pueden repetirse. No dejen de copiarlos. Eso es importante. Si, por ejemplo, deprimido me aparece 7 veces, por ejemplo, si esto así, deprimido, me aparece 7 veces en 7 vaciados distintos, las 7 veces los copio en el cacique. Porque ahí ustedes se van a dar cuenta de que es un patrón repetitivo. ¿Estamos? Entonces, si me sale 7 veces, 7 veces lo copio. Entonces, no dejen de, no, es que deprimido ya está. No, cópielo. Y una vez que nosotros ya tenemos toda la información de... No, ¿sí? como no tengo sueño, pero es que no, como no he dormido todo. Pero vamos a copiarlo lo más eficiente posible para entonces hacer al final cada una de las esferas de cada uno de los 5 componentes y poder hacer un análisis a mi interno. Ya al momento de redacción, obviamente no voy a copiar 7 veces deprimido, ni voy a copiar 5 veces obsesivo. Voy a copiarlo una vez, pero sé que esas son las características y los rasgos más asociados con el individuo. ¿Estamos? ¿Se entiende? Clarísimo como el agua. Lee, como por ejemplo, bueno, me llama mucho la atención esto de las quejas somáticas un tanto delirantes. A mí la palabra delirante se me viene con algo cognitivo también. ¿Podría ser algo dual ahí? Sí, aunque normalmente cuando hablamos de quejas somáticas, principalmente enfoquémonos en la parte somática. El delirio, acuérdese que aquí se utiliza mucho, no como nosotros lo vemos, en el sentido de que para nosotros, ahora con la diferenciación tan importante que se ha hecho en los diferentes manuales diagnósticos, que cada manual de cada DCM, quiero confesar que yo no estudié con el DCM-5, estudié con el DCM-4. Entonces, del DCM-4 al DCM-5 ya se vio un cambio importante, entre que antes se hablaba del espectro psicótico como tal y habían solo por ahí algunas diferencias. Ya aquí hablamos de trastorno psicótico breve, trastorno delirante y cada uno de los elementos asociados. Entonces, acuérdense que la prueba que nosotros estamos teniendo data de hace mucho tiempo. Entonces, de repente, ese tipo de valores como esquizofrenia, como masculinidad, feminidad o introversión social pueden estar un tanto desactualizados. Entonces, tengamos ese cuidado de ver este tipo de cosas. ¿Estamos? ¿Todos claros? ¿Todo bien? Lee, y como por ejemplo, bueno, me llama mucho la atención, bueno, todavía estaba haciendo esto desde el CASIC, ¿verdad? Y me llama mucho la atención, no sé si es que no logro identificar, si es que no van ahí, pero como por ejemplo, específicamente una de las dimensiones, específicamente la cognitiva, está como acumulando la cantidad de síntomas. Entonces, mi consulta ¿es válido que una dimensión tenga más que unas y las otras tengan menor? Sí. ¿Usted me entiende? Sí, o sea, no va a encontrar una distribución equitativa. Eso, en mis años de experiencia, porque yo tengo como, esta prueba llevo como 3 años de estarla enseñando, jamás me he encontrado un cacique equitativo. Nunca. Principalmente porque la prueba hace mucha alusión a los elementos conductuales y cognitivos. Entonces,
Esos dos son los que tienden a puntuar mucho más alto, en este sentido, que tienden a tener más información. Entonces, por ahí pueden encontrarse un poco más balanceados e inclusive el tema somático, por ejemplo, tiende a ser el que menos tiene el que menos tiene puntuaciones altas, en el sentido de que no hay mucha información en el tema somático, porque principalmente se enfoca en dos escalas de las básicas y como en dos o tres de contenido y suplementarias. Entonces, tengan esa conciencia que muy rara vez, rarísima vez, va a encontrar un cacique equitativo. Entonces, es muy probable que sí tengamos una o dos áreas muy cargadas y las otras un poco flojas. ¿Alguien más? ¿Reina? Lick. Ah, perdón. Tenemos a Reina y de ahí vamos con Rubí Martínez. Ok, Lick. En este caso también contamos el F y K, ¿verdad? Bueno, entonces en mi caso, permítame. En F, en interpretación me salió un buen funcionamiento y respuesta común a la prueba. Y no supe dónde ubicar eso. Ahí es donde vamos, al siguiente punto. Si ustedes ven por acá, hay dos elementos importantes que tenemos que empezar a distinguir. Ok. Antes de pasar para resolver esa duda de Reina, porque esa duda me empieza a conectar ya con el tema de informe. Rubí. Lick, realista, ¿dónde lo pondría usted? La interpretación realista, sí. Yo, conductual. Ah, ok. Gracias. Yo, conductual. O sea, porque yo soy más de ese corte, yo soy más funcional. Yo, si me preguntan a mí. A lo mejor algún otro compañero le podría decir cognitivo. Por eso es que ahí es donde viene la duda para ustedes dos. Para ustedes, ¿en qué isla cabe? Si no se siente segura, puede colocar los dos. Ok. Respondiendo ahora a la duda de Rey. Si ustedes ven la diapositiva 10 y la diapositiva 11, toca 6 elementos importantes. Estos 6 elementos son los elementos que van a componer el análisis de resultados del informe. ¿Ok? Este análisis de resultados empieza por este primer apartado, que son las actitudes al responder la prueba. ¿Y de dónde sacamos esta información? Directamente de las escalas de validez y de Inbar-Inber. Entonces, lo que le pasó a Reina, que no encontró dónde colocarlo en CASIC, es porque eso pasa. Porque la interpretación de las escalas L, F y K, vamos a hacer siempre el vaciado de las escalas, pero esas no las vamos a meter en ese CASIC, sino que nos vamos a quedar con esas franjas para luego poder componer entonces ese párrafo específico. ¿Estamos? Entonces, si ustedes ven por acá, yo les puse un ejemplo de puntuaciones, porque acuérdense algo importante también por acá, que en el caso de las pruebas, de las escalas de validez, tenemos un componente adicional, que es la utilidad del perfil para el FK. Entonces, siempre tenemos que prestarle atención y sacar esta información. Si el puntaje que me refleja es con una validez cuestionable, si es válido o si es probablemente inválido. Porque esto me va a dar a mí la idea de cuál es el patrón más repetitivo en el caso de las actitudes que tiene el individuo para contestar. Entonces, vean el siguiente ejemplo. Por eso les digo, no podemos analizar una sola escala sin tener en cuenta todas las demás. Entonces, vean, tenemos una L de 74, una F de 95 y una K de 72. Sin tener a mano el perfil, ustedes se pueden ubicar que es un perfil de este tipo, ¿cierto? B invertida. Y además de eso, me da la información de Inbar e Inver, que es Inbar 75
e Inver 45. Entonces, ¿qué información puedo sacar de acá? En primer lugar, veamos que F está alta. Y F al estar alta, me habla de que el individuo contestó para tratar de dar de alguna manera una imagen un tanto negativa de sí mismo. Pero si lo contrasto con Inbar, que me dice que obtuvo 75, es muy probable que muchas preguntas las estuvo contestando al azar, sin tomar en cuenta el contenido de reactivos. Por eso, si ustedes ven para F y K, la utilidad del perfil aparece como probablemente inválido. Entonces, si en 2 de las 3 escalas tenemos la misma utilidad del perfil, vamos a tomar ese. ¿Estamos? ¿Se entiende? Entonces, por eso, en el caso de por qué no podemos hacer un vaciado de las escalas de validez en el CASIC, porque esas van directo al desarrollo ya de ese puntaje inclusive. ¿Estamos, Reina? Ok, pero, por ejemplo, en el caso de L, a mí me salió patología exagerada. Ok, eso no sé dónde ponerlo. Pero en el caso me salió que el sujeto es confiado en sí mismo, independiente, cínico y sarcástico. Eso sí se podría meter dentro de CASIC. Pero como se dice que no hay que ponerlo, entonces, ¿lo dejo o no lo dejo? No lo coloque en el CASIC general, porque esa información también nos brinda esta oportunidad de hacer ese análisis. Porque, por ejemplo, lo que dice, o sea, nosotros a veces tendemos a utilizar un poco más las palabras, porque cínico tendemos a pensar como alguien descarado, la típica, cínico me suena como de novela, pero cínico realmente es una persona que lleva implícito el sarcasmo, que tiende a utilizar la sátira como una de las mayores herramientas. Entonces, utilicemos sabiamente el juego de palabras que podemos utilizar ahí para poder comunicarnos un mensaje. O se podría considerar como una persona que no tiene miedo a decir lo que piensa o a expresar lo que piensa. También, y por eso, por ejemplo, puedes tener un patrón de este tipo. O sea, todo depende de cómo se conjuga todo a lo interno de las pruebas. ¿Estamos? Entonces, ese es, pasando ahora al siguiente punto, que ya es el desarrollo. Eduardo. Sí, como por ejemplo, me llama mucho la atención, ¿verdad? Lo que usted menciona, licenciado, respecto con los perfiles exclusivamente con las escalas de validez, ¿verdad? Pero como por ejemplo, si la persona tiene vámonos con la escala de no puedo decir, ¿verdad? Y la persona no responde unas 11 preguntas, digamos. Esto entra en moderado, si no me equivoco, lo cual creo que es un protocolo inválido. Entonces, hagamos cuenta y caso que agregamos la escala de no puedo decir y hay 4 escalas que tienen 4 perfiles de validación. Y si entre esos hay 2 válidos y 2 probablemente inválidos o inválidos, ¿por cuál nos vamos, licenciado? Hay una regla siempre para esto, que vamos a asumir lo peor. No es que yo asumo lo peor de la persona, sino que yo voy a irme con la puntuación. ¿Se acuerdan cuando hacíamos el análisis de errores en Raven? ¿Qué pasaba si teníamos los 3 errores empatados, que tenían el mismo valor? Tomábamos siempre el más significativo, que era, si estaban los 3, el grosero era el más significativo. Si estaba el fino contra el medio, tomamos el medio, porque ese era el más significativo. Aquí igual. Entonces, entre todas las diferentes opciones, vamos a tomar el más significativo. O sea, que podríamos decir entonces que es probablemente inválido o inválido como tal, sea el valor que nos dé el más significativo para eso. Perfecto. Vi a Elia también que levantó su mano.
Tengo una consulta, Lick. Fíjese que a mí en INVAR me salió 92 jefe y dice que desde el 95 podría decir como inválido. ¿Tengo algún problema al momento de evaluar ahí? ¿Lo puedo hacer o...? Siempre lo vamos a hacer, siempre. O sea, siempre va a hacer absolutamente todo. Pero debe de tener en consideración que es muy probable que lo que usted esté colocando en el informe de repente no sea tan apegada a la realidad del individuo. No por su culpa, sino porque él contestó al azar. Pero siempre se desarrolla la prueba. Eso sí. Como le digo, dependiendo del contexto. Si eso usted, por ejemplo, lo aplica en un contexto legal, no hace el análisis de resultados. Pero aquí que estamos en un contexto académico, lo vamos a hacer como práctica académica. Otra consulta, Lick. Sí. Fíjese que al realizar el vaciado de la escala de contenido, en algunas escalas no me sale si es puntaje. Como le digo, por ejemplo, vaya, el de fuerza del yo sale negativo y positivo, ¿verdad? Pero no en todas sale el signo, pues, si es menor que o mayor que. Entonces yo me quedé así como, ¿y ese Sí, montón que me salen menores que 50, qué hago, digo? es Solo lo, puse 3. es lo opuesto, siempre es lo opuesto. Por ejemplo, le di el ejemplo con el caso de la escala de hipocondriasis. Ustedes se dieron cuenta, en hipocondriasis no tiene todos los valores hasta la parte más baja, sino que llega, creo, hasta 50. Entonces, de 50 hacia abajo, si obtenemos un puntaje, es que no hay ninguna preocupación por el cuerpo. Entonces, es como tratar de sacar la antítesis de ese elemento que ya está expuesto y qué es lo opuesto ante esta situación que ya está frente a nosotros. O sea que no hay problema, saldría, o sea, porque a mí me salieron menores que 50, por eso los iba a agregar. Entonces ahí como no es significativo para ese problema específico. No es que no sea significativo, siempre va a colocarlo dentro del vaciado, pero usted lo va a colocar por su cuenta. O sea, si en fuerza del yo me dice arriba de 65, que es un individuo que cuenta con defensas, que tiene los recursos suficientes para poder abordar el tratamiento, que es una persona que tiene fuerza de voluntad, etcétera, etcétera. Entonces, cuando está abajo de 50, es lo opuesto a esto. ¿Se entiende? Ok, entonces como no está ahí, entonces ya, como usted dice, sería por nuestra cuenta ver que si las cosas que están ahí son positivas es porque está arriba de 65. Y entonces tenemos que poner lo opuesto si es de 50 hacia abajo, ¿verdad, Lick? Sí. Entonces, en eso sí tenía duda. Ok. Eduardo y después Rey. Sí, Lick, bueno, sí, es casi como con lo de Elia, ¿verdad? Y otra consulta sería para aprovechar, ¿verdad? Que, ok, entonces, en este caso, para estas escalas, exclusivamente escalas de contenido suplementaria, que no hay puntuaciones exactas, específicamente empezando ya del indicador de dominación. Entonces, si es alto, sería un extremo de la persona, como por ejemplo en dominación, que suele manipular con sus relaciones interpersonales, ¿verdad? Y si sería menos de 50, sería lo contrario, entonces, de que la persona la manipulan. Algo así sería, licenciado. Sí. Ah, ok. Ahora, otra consulta. Viendo el video, ¿verdad? Del taller número 2, bueno, es que no he podido avanzar en el manual, pero espero ponerme al día este fin de semana. Habla de las demás escalas que hay que hacer un vaciado, que no recuerdo los otros nombres, que son de unos autores, ¿verdad? Que incluyendo la IS. De estas también tenemos que hacer un vaciado en específico, licenciado. No, solo de validez, clínicas, suplementarias y contenido arriba de 65 y abajo de 50. Sí, es que como en el video escuché de que usted les había mencionado a ellos que del manual tenían que sacar esos indicadores, entonces por eso me surgió la duda.
Listo. Reina. Tengo una duda. Supuestamente se tienen en suplementarias entre contenidos, se tienen que tomar los valores arriba de 65 y abajo de 50. En este caso, ¿aplica el 50 y el 65 o no? No. 66. O sea, digamos 66 y 49. Y otra duda, en las pruebas, en las escalas suplementarias está FP, pero FP no tiene interpretación como tal, entonces quería saber si lo dejo así en blanco o cómo. Perdón, de nuevo casi no lo escuché. Que en las escalas suplementarias está FP, Sí. y entonces FP no tiene una interpretación como tal, entonces... No, solamente lo que nos brinda nada más como una guía de cómo contestó el individuo en la segunda parte de la prueba. Viene siendo como un soporte para poder dar una validación a las escalas suplementarias y de contenido. Pero realmente, entonces, dígame. esa queda en blanco entonces. Sí. Ok. Gracias. Perfecto. Ok. Entonces, continuamos por acá. Entonces, viendo el análisis de resultados, el primer punto que nosotros vamos a ver es las actitudes al responder la prueba. Algo importante, cuando ustedes empiecen a redactar el informe, este título que ustedes ven acá no es necesario que vaya, ¿ok? No, repito, no es necesario que vaya, solamente lo coloco aquí para que ustedes lo utilicen como una guía. Cuando les diga en el párrafo de validez, ya saben a cuál me refiero. Entonces, en el caso del párrafo de validez, obtenemos la información, obviamente, de la escala de validez, INVAR e INVAR. Para el siguiente punto, que este párrafo es el párrafo es el que tiende a ser más extenso, porque cubre 4 de las 5 dimensiones del CASIC, pero lo vamos a trabajar por dualidades. Por eso es que les digo que no se estresen si tienen una duda en dónde cabe, si es en cognitivo, si es en conductual, porque al momento de redactar la prueba, ambos van dentro de ese mismo párrafo. Entonces vamos a contemplar el elemento conductual y cognitivo y también el elemento somático y afectivo. Entonces por eso les digo, no se estresen tanto con si este va aquí o este va... No, al final todos van en el mismo elemento. Ahora algo importante, quiero que así como ustedes ven, toquen los elementos puntuales. No es que van a tocar uno conductual, uno somático, uno conductual, uno afectivo, uno cognitivo, 3 somáticos. No, que lleve un orden, que lleve una lógica, una secuencia. Si empiezo hablando conductual, saco y toco todos los elementos del vaciado a nivel conductual. De ahí cognitivo, de ahí somático y terminamos con el afectivo. Pero no quiero que hagan esa mezcolanza que hacen a veces, que de repente tocan un elemento conductual, 2 afectivos, 2 cognitivos, 1 somático. Y vuelvo por aquí y hablo de que se siente mal y que tiene quejas delirantes y de ahí digo de que tiene un pensamiento medio ilógico. Porque no, o sea, vamos a ir viendo y vamos a ir evacuando estos puntos en ese orden específico. Vamos. De nuevo, aquí al momento de redacción es donde ustedes deben de ser capaces de distinguir, hay algo importante, de distinguir si cumple o no cumple. Porque hay algo vital que debemos de ir contemplando en este punto, que ustedes necesitan empezar a desarrollar ese ojo clínico. Hay muchas cosas que ustedes dicen, en la interpretación del análisis, dice en el vaciado, se muestra una persona hiperactiva. Pero cuando usted ha tenido 3 momentos para conocerlo, se da cuenta que es una persona tranquila, que nadie le saca apuros, que el individuo está como en otra dimensión, así, bien lento. Y usted dice, ¿hiperactivo de dónde? Entonces, usted tiene la capacidad de poder determinar si aplica o no aplica. Ahí es donde viene el ojo clínico. Porque si solo fuera copiar y pegar, cualquiera lo podría hacer.
Y esta no sería solo una actividad de un psicólogo. Entonces, debemos de tener esa línea tenue entre lo que me brinda, la información que me brinda el manual, el vaciado, toda la información que obtenemos, pero también mi ojo clínico. Porque todas estas vienen a partir de mi ojo clínico. Ahora bien, ¿por qué? ¿Dónde radica la importancia de repetir? No importa el número de veces que aparezca un mismo síntoma. Porque si me aparece 7 veces y usted dice, no, pero la verdad es que no parece, alguno de los dos está fallando. O su ojo clínico no está muy, digamos que no está muy afinado, o hay un error de calificación, o hay algo mal. Entonces debemos de tener mucho cuidado. ¿Estamos? Reina. Me pongo a fijar cuando estaba haciendo el vaciado, es que hay muchas actitudes o conductas o síntomas opuestos. Por ejemplo, a mí me sale en una que es sociable y después en otra me sale que no le gusta estar con las personas, que se aísla, etc. Entonces me imagino que ahí tenemos que elegir una de ambos dependiendo de lo que conozcamos del paciente, de cómo se haya mostrado en la entrevista. Exactamente. Ya ven entonces de dónde viene la importancia de la entrevista, porque aquí es donde viene su ojo clínico, viene la información que ya tienen para poder decir, bueno, por un lado me dice que es social y por el otro lado me dice que no, ¿cuál es cierto? Y no va a poner en el informe en un lado si es social y en el otro no. Entonces debemos de tener mucho cuidado y por eso les digo, ojo clínico y su entrevista deben de apoyarse muchísimo en la entrevista para la elaboración de la redacción. O sea, Ali, que lo más recomendable es volver a ver esta entrevista. Sí. Y si usted tiene alguna duda, remítase a la entrevista. Eso es algo importante, muy importante. ¿Estamos? Ese es el párrafo, el que tiende a ser más extenso. ¿Ok? El párrafo 3 o el componente 3 del análisis de resultados es el denominado control de impulsos y calidad de relaciones interpersonales. ¿De dónde sale? Obviamente del quinto punto del CASIC, que no tocamos arriba, que es el elemento interpersonal, y también sale de K. ¿Por qué de K? ¿Qué hablamos de K? Recuerda, K es defensividad, y lo que tratamos de ver acá es si la persona tiene un buen control de impulsos, si la persona es lo suficientemente capaz para poder afrontar las distintas situaciones. Entonces, esa información que haga alusión específicamente al control de impulsos en K, va ahí. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Estamos bien? Lick, y como por ejemplo, bueno, en esto de los síntomas y conductas, cuando, por ejemplo, en el CASIC colocamos un rasgo dual, ¿siempre iría en ambos, licenciado? O, bueno, yo lo pregunto por la parte de la redacción, ¿verdad? Ah, como que si coloca uno cognitivo y uno conductual. No, solo uno. No voy a repetir social y social más adelante. Okay. No, yo como por ejemplo, digamos, egoísta lo puse en conductual porque la persona se suele ver eso, pero también lo puse en cognitivo porque es algo mental. Entonces, al irlo ordenando así por cada dimensión, se puede volver a repetir. En el momento de la redacción del informe. Sí, Lick. No, solo una vez. Por eso les digo, porque... Pero es que ahí es donde me sale la duda. ¿Perdón? No, continúe. Ok. Entonces, cuando vemos acá el tercer punto, vamos a estar muy asociados con la calidad de relaciones interpersonales. Eso quiere decir de que arriba no puede ir que es una persona social, que no estamos hablando de socialidad, de socialización. Estamos hablando de abajo. En el tercer párrafo estamos hablando del elemento interpersonal, cómo el individuo interactúa con otras personas. Ahora, el cuarto
punto del análisis de resultados habla de la estabilidad del perfil. La pregunta que ustedes se tienen que hacer siempre con la estabilidad del perfil es, si yo le aplicara esta prueba a la persona, a la misma persona que estoy evaluando, en un tiempo determinado, es probable que volvamos a obtener estos mismos resultados. Es como el intervalo de confianza de Wise o de WISC. Ustedes recuerdan que habían dos números. Usted sacaba 90 y le decía, es probable que el verdadero CI del individuo se encuentre entre 95 y 85. ¿Recuerdan eso? Entonces, los intervalos de confianza en la prueba Wechsler se refieren a ese punto específico. Pero hay algo muy interesante que les quiero mostrar, que es, aquí hacemos algo parecido, solo que no a nivel cuantitativo, en el sentido de que voy a decir de que existe tanto por ciento de probabilidad que se repita. Aquí no, pero sí vamos a poder entender si realmente la persona obtuvo a partir de las respuestas un patrón consistente a través del tiempo. ¿Y de dónde obtenemos esto? De tres fuentes importantes, de F, de INVAR y de INVER. F, ¿qué pasa si está muy alta? Ya sabemos que no hizo un patrón de contestación usual. ¿Qué pasa si INVAR e INVER también están altos? Ya sabemos que dio un solo tipo de respuestas, que no tomó en cuenta el contenido de los reactivos. Entonces, ¿qué va a decir la estabilidad del perfil? Que no, que es muy probable que no tenga los mismos resultados si volvemos a aplicar esta prueba a través en un espacio de TR-test. No va a obtener la misma puntuación por eso. Pero si tenemos un individuo que en F está por ahí rondando los 70 o los 60 y tenemos un individuo en INVAR-INVER con 65, con 62, es una persona que tiene un patrón de contestación dentro de lo esperado. Por ende, es muy probable que obtengamos los resultados más adelante los mismos. ¿Estamos? ¿Estamos? Ok. Punto 5, la hipótesis psicodinámica. Se dieron cuenta que todos sus pacientes en la entrevista les dijeron, no, no tengo ningún problema. Pero ya en la entrevista les dijeron que sí, sí tengo un problema. ¿Cierto? ¿A quién no le pasó? Que usted diga, no, liga, a mí. Todos tienen algo. Son como cuando van al médico y le dice, y le empieza a preguntar por ciertas cosas y usted dice, no, 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 no. Ah, pero yo creo que puede ser importante esto. Yo hace poco, le voy a comentar una historia real. Hace poco estaba viendo a un paciente que venía por problemas de conducta. Y cuando llega la mamá, empezamos a hablar, me empieza a decir, empiezo a ver todo el proceso de desarrollo evolutivo, se logra establecer que alcanzó los hitos importantes en el momento esperado, hubo control de esfínter, lenguaje, desarrollo motriz, etcétera, todo estaba bien. Y al final de todo, cuando yo hago un análisis de la conducta que está teniendo un niño y tiene mucho que ver, uno, por el encierro, la falta de actividad física, había ganado muchísimo peso, estaba en una obesidad grado 2, que eso es algo bastante grave en un niño. Y bueno, ya estaba cerrando la entrevista cuando le pregunto, ¿usted considera que su hijo de repente puede tener alguna otra conducta que pueda estar interfiriendo en el buen desempeño de él como estudiante y como hijo? Y me dice ella, mire, no sé si es importante, pero el niño todavía está utilizando pañal, un niño de 9 años. ¿Cómo? ¿Cómo que está utilizando pañal? No, me dice, que mejor le ponemos pañal las noches, me dice, para que no se levante, porque normalmente se ha estado orinando los últimos 3 meses. Algo así. Y
mi cabeza me dijo, Dios mío, si ella no considera que esto es algo grave y que está teniendo un efecto y que también es un llamado de atención urgente. Entonces digo yo, así les pasa a muchos pacientes. No, dice, todo está bien, solo lloro todos los días. O, no, todo está bien, solo que hay un pensamiento recurrente en mi cabeza que no me lo puedo sacar, que me dice de que no sirvo para nada y porque muchas veces no logran identificarlo, pero una vez que ya tienden a establecer un contacto con una persona, como que sale un poco más fluido. Entonces, vamos a explorar esa dinámica, ¿sí? En este punto 5. Entonces, vamos a enfocarnos en 2 puntos importantes. Uno es la problemática actual. Todos se dieron cuenta de que tienen problemas familiares, que tienen dificultades en casa, que están teniendo problemas de pareja, que no están contentos con su carrera, qué sé yo. Vamos a explorar entonces esa problemática actual y vamos a tratar de dar una explicación a través de los mecanismos de defensa. Por ejemplo, lo que les acabo de decir, la problemática del niño que yo estaba teniendo, imaginemos que no es un niño, porque obviamente no aplica para la edad, pero imaginemos que no es un niño. Entonces, solo para que sigamos esa misma línea. Entonces, la problemática actual es que estaba teniendo, ¿verdad?, bastantes dificultades a nivel conductual, había una disminución de la eficiencia en sus labores, entre otras cosas. ¿Y cómo lo puedo explicar? ¿A través de qué mecanismo de defensa? Bueno, uno, a partir de la negación, ¿verdad?, de los padres de familia. Dos, a partir que el niño también estaba interiorizando algunas de las peleas de los padres que él estaba observando. Entonces, trato de dar a partir de un mecanismo, 1 o 2 o 3 que usted considera apropiado. Trato de explicar entonces la problemática actual basado desde esa óptica de mecanismos de defensa. ¿Se entiende? Aquí esto no se saca de ningún lado. Aquí no hay ningún vaciado ni hay casi que me pueda explicar eso. ¿Estamos? ¿Como bien? Sí. Listo. Sí, Perfecto. Y esto nos lleva al último punto ahora, que es el grado de adaptación y alteración. Adaptación o alteración. ¿De dónde obtenemos esto? De nuevo, no hay una información específica de dónde sacarlo. Entonces viene a partir de nuestra entrevista. Si nosotros vemos, por ejemplo, que es un individuo que le va bien en su trabajo, que tiene buenas relaciones sociales, que disfruta de sus relaciones familiares, que no tiene problemas a nivel académico, que es un individuo que se desempeña súper bien, ¿qué nos puede decir? ¿Está adaptado o está alterada su realidad? ¿Está adaptado a su medio o está alterado dentro de esta situación? Entonces, eso lo obtenemos de la entrevista, pero también de nuestro propio ojo clínico. Entonces, por ejemplo, hay la típica persona que dice, no, y la verdad que yo no tengo ningún problema, todo está bien, no he tenido ninguna dificultad, pero todo se lo está diciendo con una voz resquebrajada, que ya casi llora. No, la verdad que todo está bien, todo está bien, todo está bien. Y cuando le quiere preguntar acerca de la familia, no, mejor hablemos de otro tema, ese tema no me gusta. ¿Qué le dice? ¿Qué le expresa? ¿Qué información me da? ¿Se entiende? ¿Estamos? Clarísimos. Sí. Perfecto. no tan claro, Lick, pero bueno, ahí van a ir surgiendo dudas. ¿No tan claro en qué? Bueno, en eso, ¿verdad? Bueno, yo que no me considero con un ojo clínico bien desarrollado, bueno, entonces ahí, por eso no me queda muy claro, pero mediante lo ponga en práctica voy a ir viendo. Si no hay otro momento como este para poder desarrollar el ojo clínico, no lo van a tener. Y quiero que tengan también una calma en esto. El ojo clínico nunca es perfecto. Una herramienta,
es algo valioso que nos brinda información, pero muchas veces también nos podemos equivocar. ¿Cuántos médicos no se equivocan con un diagnóstico? ¿Cuántos médicos no se equivocan teniendo tantas herramientas, teniendo tanta información, tanta tecnología de punta y se equivocan? Igual nosotros podemos equivocar. Solo que tampoco es equivocarnos a diario. Esa es la parte importante. ¿Estamos? Sí. Ok. Ahora, entonces pasemos al elemento ya de la redacción del informe. Ustedes ya tienen un informe guía. No quiero que lo copien y lo peguen. No quiero que lo copien así como está, porque tiene algunos errores. Y esos errores, la idea es que ustedes los puedan detectar. Que ustedes vean y digan, ah, esto lo redactó bien, esto no lo redactó bien. Porque es un informe de una persona, de un alumno de periodos anteriores. Obviamente no hay información de ningún tipo para poder ocultar y poder proteger la identidad tanto del evaluador como del evaluador. Entonces quiero que lo vean y empiecen a redactarlo ustedes por su cuenta. Entonces, ahora bien, las instrucciones para el informe son exactamente los mismos procesos que ya hemos visto en otras pruebas. Datos generales, motivo de consulta, la historia del problema actual si aplica, la anamnesis, todo eso ya lo hemos visto. Pruebas aplicadas, conducta observada, el análisis e interpretación de resultados que nosotros ya lo hemos visto. Y llegamos a la parte final, que es el resumen como tal y la impresión diagnóstica. Este espacio que ustedes ven, estos puntos que ustedes ven, es prácticamente el mismo formato que vamos a ver para el informe integrado. Entonces, aquí donde yo quiero que se enfoquen en el caso de la conclusión psicodiagnóstica o impresión diagnóstica, es en generar un resumen. No quiero que copien y peguen todo. Resuman lo más importante. Y aquí es donde viene la importancia de tener la cantidad de síntomas que se repiten constantemente. Entonces, ya sabemos que esos síntomas que se repiten constantemente van a ser los más significativos. Entonces, esos son los que yo debo de ir colocando en el resumen e impresión diagnóstica. ¿Estamos? Sí. Y en el último punto, que es el pronóstico, que yo creo que en el caso del pronóstico ustedes no lo han utilizado. Este es un ejercicio nada más que quiero que se enfoquen porque lo van a hacer más adelante. Hay distintas opciones, pero yo coloco 3. El primero, que es un pronóstico favorable. ¿Qué nos referimos con favorable? Es un individuo que tiene los recursos para poder abordar las dificultades, tiene los recursos para enfrentarse a distintos problemas. Si de repente tiene alguna dificultad, va a salir adelante, entre otras cosas. Tiene, por ejemplo, una estructura familiar que le soporta, tiene una red social que le ayuda a mantenerse dentro de un buen funcionamiento, qué sé yo. Por otra parte, existe la segunda opción, que yo le pongo favorable siguiendo recomendaciones. ¿Qué me refiero con esto? A lo mejor no es la mejor, no tiene las mejores herramientas, de repente tiene algunas dificultades, tiene algunos elementos que de repente debe de poner atención. Pero si sigue las recomendaciones que nosotros le hacemos en el informe, va a poder mejorar. ¿Estamos? Y finalmente, el último pronóstico, que es el pronóstico reservado. ¿Por qué da este pronóstico reservado? Y les voy a explicar con el ejemplo que acabamos de ir acarreando, porque yo les puse en el pronóstico a ellos que era un pronóstico reservado. Pronóstico reservado porque, uno, los padres no estaban mostrando un patrón constante
de autoridad ante ellos, ante el niño. Y además de no mostrar un patrón de autoridad, estaban teniendo un problema a lo interno como pareja. O sea, mamá decía, no hagas esto, papá decía, sí, hacelo. Papá decía, no hagas esto, mamá decía, sí, hacelo. Ese conflicto no permitía que el niño tuviera claridad de reglas. Y había llegado al punto ya de que el niño se enojaba, y cuando se enojaba tiraba la tablet, tiraba una computadora, tiraba esto, se enojaba, se arañaba, se hacía daño a sí mismo. Entonces, aún con las recomendaciones que yo les estaba haciendo, yo no me sentía en la plena confianza que ellos iban a seguir las recomendaciones. Que no es cierto, ellos estaban teniendo muchos problemas mentales. Entonces, por eso se les da este tipo de pronóstico, en el cual usted no es que se lava las manos, pero dice, realmente no considero de que ellos vayan a poner en práctica las recomendaciones que nosotros estamos haciendo como profesionales, y por ende se vuelve un pronóstico reservado. ¿Estamos bien? Sí. O sea, Lick, entonces en este pronóstico reservado solo se coloca que digamos que por las conductas observadas o lo que se pudo obtener, la persona posiblemente no mejore su condición. Sí, sí, o sea, no hay una receta mágica. Usted debe colocar reservada. La pregunta, perdón. ¿Cómo se coloca esta parte aquí? Es respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Por qué usted considera que es favorable siguiendo recomendaciones, o que es reservado? Pero lo importante de eso es que usted coloque pronóstico como título y de ahí ponga favorable debido a esto. Reservado porque considero que XXXXXXX. Lo importante es que no me ponga solo pronóstico favorable. ¿Favorable por qué? ¿Cuenta de qué? ¿Por qué dice que es favorable? ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Todo bien? Lick, como por ejemplo, bueno, usted la semana antepasada mencionaba de que iba a volver a retomar esto de la anamnesis, no sé por qué, ¿verdad? Tal vez usted notó errores en los informes, ¿verdad? Entonces no sé si va a retomar esto, que considero que sí sería bueno una Sí. retroalimentación. Ok, quiero cerrar acá, quiero dejar de compartir y quiero pedirles que vayan a su cámara, porque voy a tocar dos puntos importantes. Punto 1, me he tardado en mandarles la retroalimentación del informe. Una, porque he corregido bastante y van comentarios. No es para, o sea, no quiero que se preocupen ni me digan, no, el primer informe siempre es así. Y por eso empiezo con el informe más fácil, que es Raven. Entonces, siempre es así. Y hay muchas cosas que ustedes han venido acarreando de las otras clases anteriores, y son cosas que se van a ir ya de alguna manera acercando a su propio estilo de redacción, porque eso es lo que al final va a pasar. En mi caso, si ustedes me preguntan a mí si yo hago las cosas exactamente como me las enseñaron en pregrado, no la hago. No porque me crea que sea mejor, ni porque yo considere de que ellos estaban... No, simplemente cada quien va teniendo ese estilo de redacción. Siempre, o sea, si ustedes notan, y hay gente que dice, es que el licenciado de medición 1 me dijo esto, el licenciado de medición 2 me dice esto, y el de medición 3... Y eso está bien, porque quiero que comprendan que cada profesor tiene sus diferentes estilos de redacción. Yo les dije, da igual que sea de tez blanca, negra, roja o verde, da igual. Da igual que sea de complexión media o complexión web, da igual. O sea, y a lo mejor los de medición 1, que es donde se enseña esto, les ponen énfasis. No, tienen que poner que sea de test tal y tal.
Y está bien, es su estilo de redacción. Pero quiero que vayan entendiendo esa parte, que cada quien se vaya diferenciando en la medida que tenga esta parte. Entonces las correcciones van principalmente enfocadas en eso. Y donde más le pongo atención es al tema de anamnesis. Porque la anamnesis, y les quiero, para ir retomando un poco, pero eso lo vamos a retomar fuertemente el lunes, cuando ya tengan ustedes la retroalimentación y resolvemos dudas el lunes de eso. Porque hay algo importante que les quiero decir. El tema de la anamnesis es, en pocas palabras, es contar una historia del cliente que tenga sentido y que sea breve, que vaya al punto. No que sean 8 páginas de anamnesis. Y le contó la historia, hasta parece novela de Gabriel García Márquez con diferentes conversaciones. No. Si ustedes vieran mis anamnesis, son 5 párrafos de 3, 4 líneas. Y toca los elementos puntuales, pero le cuenta una historia que usted puede ser que no, ni siquiera sabe quién es el niño o la persona, pero usted lee la anamnesis y tiene una idea muy clara de quién es. A eso queremos apuntar con la anamnesis. No es divagar y no es hablar por hablar y rellenar por rellenar, sino es contar realmente una historia que tenga sentido, que tenga lógica, que tenga coherencia acerca del paciente que yo estoy hablando. Entonces, ese punto lo vamos a tocar el día lunes. El día de mañana, probablemente, y el día de mañana y el día domingo van a estar recibiendo su retroalimentación del informe. Tanto la retroalimentación como la coevaluación, para que ustedes vayan haciendo las correcciones para el informe. El punto, lo que me lleva al siguiente punto. Ustedes tenemos para este miércoles 30 de junio la entrega del informe. En vista de que les corrí un día la entrega de la evaluación, vamos a correr un día también. O sea, en lugar de entregarlo miércoles a la medianoche, vamos a entregar jueves, bueno, no estaba a medianoche, era a las 6 de la tarde u 8 de la noche, no recuerdo. Creo que era antes de la clase. Vamos a entregarlo para el jueves a las 6 de la tarde, porque a mí me tiene que quedar el tiempo. Recuerden que yo los tengo que descargar y luego se los envío a ustedes para hacer la coevaluación, porque la coevaluación se entrega el domingo. Domingo 4 de julio, no este domingo. Domingo 4 de julio. ¿Estamos? ¿Todo bien? Entonces vayan avanzando. Día lunes y día miércoles. Día lunes vamos a enfocarnos en anamnesis. Vamos a enfocarnos a resolver dudas del informe anterior. El día miércoles vamos a dedicar a resolver dudas acerca del proceso de redacción del informe. Y también el día lunes vamos a resolver el tema de la clave y el código de perfil. El video es sumamente claro. Creo que no les quedó ninguna duda, ¿verdad? La clave y el código de perfil debe de ir en su informe. ¿Estamos? Sí, esa, por ejemplo, yo creo que en el video ya está bien explicado. Y yo le entendí bien, pero no sé los compañeros. Perfecto. No, y la verdad es que las dudas nunca las tienen hasta que empiezan a hacerlo. Siempre. Nadie tiene dudas en el día 1, sino que ya hasta que están así como pegándose frente a una piedra, ahí se dan cuenta de que no, lo que yo creía que manejaba, no sé, no lo entiendo. Entonces, pasa de esa manera. Entonces, no se preocupe. Lick, ¿y en qué parte del informe iría este código, licenciado? Ese va en prueba aplicada. ¿Estamos? Lick, solo una consulta más. Puedo observar que en la carpeta que usted nos mandó hay un documento de Word donde sale un diagnóstico multiaxial. ¿Para qué lo vamos a necesitar? Ok. A ver. Ok. Un segundito. Si es un documento en Word. Ok. Para ustedes, ok,
que no crecieron o que no aprendieron con el DSM-4, en el DSM-4 se utilizaba un diagnóstico multiaxial. Quiero empezar haciendo las preguntas. ¿Cómo les enseñaron a diagnosticar en anormal? Sí, en pocas palabras. ¿O no les enseñaron? ¿Cómo redactar? Sí, Redacción, bueno, Elia. según lo que me enseñaron a mí, lo primero son datos generales, el motivo de la consulta. No, pero ya específicamente la parte diagnóstica. ¿Cómo hacen el diagnóstico? ¿Cómo puedo comunicar yo que alguien tiene un diagnóstico en específico? Que cumpla los criterios diagnósticos del trastorno. Que lo cumpla. Pero ¿cómo lo comunico yo escrito? O sea, ¿cómo le entrego yo a usted un informe de resultados que diga que usted lo tiene? Pues, Nosotros lo que hicimos era poner, perdón, el código y luego ponía el nombre del trastorno, luego ponía los criterios, luego decía qué es lo que tenía el paciente, o sea, qué concordaba con el criterio. Debajo del criterio lo poníamos el redactado. ¿Todos estamos en la misma línea? Código del trastorno, nombre del trastorno, criterios diagnósticos, cómo lo cumplía y finalmente alguna observación final. Entonces, esa es la forma de hacer el diagnóstico ahora con DSM-5. Pero yo les enseño el diagnóstico multiaxial porque resulta que sí, bueno, muchos de ustedes van a ir a dar a centros de salud o al hospital escuela, por ejemplo. Y en hospital escuela se utiliza un diagnóstico multiaxial, pero no del DSM-5. Acuérdense que el DSM-5 ¿cuál es la diferencia entre CIE-10 y DSM-5? Pregunta de examen de anormal 2, anormal 1 incluso. El tipo de códigos de los trastornos. El tipo de códigos, ¿qué más? ¿Para quién va dirigido el DSM-5 y para quién va dirigido el CIE-10? Se va dirigido para el área, para los médicos, para los enfermeros, para toda esa área que trabaja, que no es parte de la psicología. Toda esa parte para toda esa área que no es parte de psicología, ¿cuál es? El CIE y el Sí. DSM es para los psicólogos. Perfecto. El DSM es para especialistas en salud mental. Eso quiere decir psicólogos y psiquiatras. ¿Okay? Y CIE-10 es para todo el personal involucrado en temas de salud. Médicos, trabajadores sociales, enfermeras, especialistas, entre otras cosas. Entonces, cuando usted llega a un punto a nivel ya de práctica o de trabajo y llega a un centro de salud o llega a hacer su práctica en un espacio de este tipo, va a utilizar un diagnóstico multiaxial del CIE-10. En el caso, como les dije yo y les confesé que yo estudié con el DSM-4, en el DSM-4 a mí me gustaba más esta forma de ordenar los trastornos, porque en el DSM-4 a usted le daba la oportunidad de poder elegir 5 ejes y estos ejes usted le asignaba cada uno de los trastornos y los colocaba dentro de ese eje. Entonces, por ejemplo, para el eje 1 teníamos todos los trastornos clínicos, exceptuando los del eje 2, que son los trastornos de personalidad y retraso mental. Que conste, retraso mental ya no es conocido como retraso mental. Era conocido así en DSM-4, ahora es discapacidad intelectual. En el eje 3 teníamos las enfermedades médicas diagnosticadas. En el eje 4, los problemas psicosociales y ambientales, que estos se dividen, ¿sí? Eje 4, en problemas relativos al grupo primario de apoyo, problemas relativos al ambiente social, problemas relativos a la enseñanza, entre otras cosas.
Y finalmente, el último eje, que es el eje 5, es una escala de evaluación de la actividad global. Y esta escala le asigna un puntaje, le asigna un puntaje entre 0 y 100 para ver cómo el individuo está funcionando a partir de la información que usted tiene. Y si usted ve, hay puntuaciones en intervalos de 10 puntos, que va a decir a 91, 90, 81, 80, 71, etc. Y entre más alto es el puntaje de la escala de evaluación de la actividad global, mayor grado de adaptación a la realidad y a su contexto existe. Menor grado hay, menor facilidad para adaptarse a su medio. Entonces, esto es una información adicional para ustedes, porque en el informe de MPI se les solicita que lo realicen. Pero como les digo, ya el DSM-4 ya quedó desactualizado, pero no está de más poder enseñárselo, que ustedes lo vean. ¿Cuál es la diferencia entre ese diagnóstico multiaxial del DSM-5 y del CIE-10? Que en el 5, en el DSM-4, perdón, tenemos 5 ejes y en el CIE-10 tenemos nada más 3. Esa es la diferencia. Pero para que ustedes lo puedan leer y puedan tener esa información para cuando ustedes vayan a práctica. Porque aquí ya no vamos a ver diagnóstico multiaxial, pero en la prueba se puede solicitar en algún momento. Yo no se lo solicito porque, como digo, es algo un poquito desactualizado para los DSM. Para CIE-10 todavía es algo actual. ¿Kevin? Lick, entonces, ¿cuál es la diferencia entre un diagnóstico multiaxial y un diferencial? Ah, no, pero el diagnóstico diferencial es otra cosa. El diagnóstico diferencial siempre continúa. El diagnóstico diferencial nos sirve para poder descartar patologías entre, por ejemplo, si una persona, por ejemplo, tiene un trastorno de discapacidad intelectual, de repente no podríamos diagnosticar al mismo tiempo un trastorno de lenguaje porque no puede hablar. Porque la dificultad que tiene para poder hablar tiene que ver más con su capacidad intelectual global que con una alteración del habla, por ejemplo. Ese es un diagnóstico diferencial. O, por ejemplo, de repente un niño que tiene o que es diagnosticado con autismo, entonces de repente no podríamos generar un trastorno de relación social desinhibida, porque ya es un patrón característico del autismo que el niño se ha despegado emocionalmente. Entonces, para eso nos sirve el diagnóstico diferencial. ¿Estamos? ¿Se entiende? Perfecto. Ok. Entonces, Rubí, ¿dudas? ¿No? Ok. Entonces, si no hay más dudas, vayan avanzando. Si ustedes ven este trabajo, no es trabajo difícil, si ustedes lo empiezan a desarrollar. Por cierto, también en su carpeta hay un documento en Word que se llama Pasos Generales del MPI-2. Ahí va punto a punto cuáles son los pasos que debe de ir tomando para desarrollar el análisis hasta la redacción del informe. Véanlo, revísenlo y tengan esa oportunidad de poder explorarlo también. Si tienen dudas, de repente están trabados en alguna parte del informe y no saben cómo avanzar, abóquense a ese documento o abóquense a los videos anteriores para que puedan tener esa guía. Y nos vemos entonces el día lunes. Gracias, Lick. Bye. Gracias, Lick. Hasta lunes. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Lick, que te amo mucho. Lick, ¿cuándo vas a subir esta clase? Ahorita en lo que pueda se convierta, la subo. Ah, ok. Sí, es que Muchas toma gracias, como 30 minutos, 40 minutos en convertirse. Ok, Lick. Listo.